Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer y felicitar al Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México, Asociación Civil, de organizar este foro, agradecer la anfitrionía del senador Pedraza, darle mis parabienes a mi compañero diputado San Martín, que hicimos un gran trabajo en la 60 legislatura. Y agradecer la intervención de quien me antecedió en el uso del micrófono, porque esto me permite pues hacer reflexiones mucho más profundas de cuál es el esquema de seguridad que lamentablemente hemos asumido. Quisiera yo en primer término recordar que hoy se cumple el 25º aniversario del fallecimiento de un hombre proverbial, fundamental en la cultura de paz en el mundo, que fue premio Nobel, mexicano, que muy poca gente recuerda, a el queridísimo maestro don Alfonso García Robles, que fue el impulsor de la desnuclearización del continente latinoamericano y que por tal motivo en 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz, nuestro primer Premio Nobel. No solamente Octavio Paz, en el auditorio en donde nos encontramos, fue el segundo Premio Nobel. Y lo traigo a colación porque aquí estamos conviviendo generaciones que tenemos visiones distintas del país. Nosotros, quienes conocimos a don Alfonso García Robles, teníamos una visión del México pacífico, un México con problemas localizados de inconformidades fundamentalmente sociales del campesinado, de la confrontación de esquemas de autoritarismo que obligaban a trabajadores y campesinos a levantarse en armas, fundamentalmente en regiones muy determinadas del país. Pero crecimos bajo un hito del México de la paz, el México que generaba paz en el mundo, el México que le apostaba a la resolución de los problemas a través del diálogo y a través de todo mecanismo. Se llama doctrina Estrada, una doctrina que era fundamental para el desarrollo de las relaciones internacionales. Y también esa generación fuimos formados en principios de civismo y urbanidad. Y el gran quiebre va a ser el golpe autoritario de 1968, en donde policía y ejército se fusionan para convertirse en los grandes represores, en donde la sociedad estudiantil empieza a desconfiar de quién en principio debe de ser el garante de los derechos humanos, que es el policía, simple y llanamente. Y de allí en adelante hemos ido tergiversando algo que resulta fundamental que los jóvenes que están aquí puedan rescatar y recuperar por la salud de la República. Es el reconocer que tal y como de manera muy coloquial nos expresaba en quien me antecedió en el uso de la voz, se define como la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos humanos. Sin seguridad no pueden ejercerse el resto de los derechos humanos. Él lo expresó muy bien en la
experiencia y la visión de la Policía del Canadá, en el sentido de que mi obligación es ser administrador de las relaciones y las normas. No soy yo el juzgador y mucho menos el elemento de castigo. Yo tengo que garantizar, sea bueno o sea malo, que la persona que tengo enfrente tenga garantizados sus derechos humanos. Y eso viene de lejos, de muy lejos. Viene desde la Carta del Buen Pueblo de Virginia, en donde se dice que lo que se busca es que el pacto entre los hombres garantice el goce de la vida, de la libertad, de los medios de adquirir y poseer la propiedad, de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. Y es más explícito en su artículo 3 en la Carta del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que es el antecedente del acta de la Constitución de los Estados Unidos. Dice que el gobierno es instituido o debería serlo para el común provecho, protección y seguridad del pueblo. Y define que el mejor gobierno es aquel que es más capaz de producir el mayor grado de felicidad y de seguridad. Es decir, esta nueva sociedad que rompe con el antiguo régimen busca de manera explícita consagrar a la seguridad como un principio rector de la relación entre los seres humanos. Por eso el joven Walter McKee tenía y tiene esa visión, porque se está perfectamente involucrado en que es la policía sirve para proteger la vida, prevenir el delito, y nosotros ya la hemos convertido en perseguidora del delito y ya hemos metido al ejército a que haga funciones de policía y tenemos un problema de corrupción enorme y fundamentalmente de desconfianza social. Pero no solamente los Estados Unidos determina que la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos del ser humano. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 instaura en su artículo 2 que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del ser humano. Y estos derechos son, puntual, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La modificación que provocaron los excesos patibularios de la Revolución Francesa hace que el 24 de junio de 1793 la Asamblea Nacional sustituya el derecho a la resistencia a la opresión por el derecho a la igualdad. Y asimismo determina en su artículo 8 que la seguridad consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona y de sus propiedades. Así de claro, no hay vuelta de hoja. O sea, la seguridad debe de proteger a cada integrante de la sociedad, tanto en su persona como en sus propiedades. Las Cortes de Cádiz, como siempre, en esta revuelta, etcétera, evidentemente todo lo que olía francés era totalmente contrario, porque acuérdense que Cádiz se lleva a cabo con una España recién invadida por Napoleón, con la imposición de un emperador napoleónico que le gustaba mucho el trago, por cierto, Pepe Botella. Sin embargo, la Constitución
de Cádiz que aplica en México sí habla de que la nación está obligada a conservar y proteger leyes sabias y justas que propicien la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos que a todo individuo le componen. En Apatzingán, que está mucho más influido en 1814 por los franceses que por Cádiz, allí sí habla en el artículo 24 que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de esos derechos es el objeto de las instituciones, de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas, es decir, partidos y constitución. Sin embargo, yo les diré que hoy nos asustamos del crimen organizado y que hoy hablamos. En Colombia se habla de la cooptación y reconfiguración de los estados y de los municipios y tienen ejemplos muy claros de cómo operan. Aquí está ocurriendo, pero ocurre de antaño. O sea, nuestro país de 1824 a 1857 el crimen organizado se llamaba salteadores de caminos. Y ahí están Los bandidos del Río Frío, una novela extraordinaria que habla de un crimen organizado y una maestra, la doctora Rosalía Marta Pérez Ramírez Poblana, nos acreditó fehacientemente que el personaje que articula a los bandidos del Río Frío es ni más ni menos que Antonio López de Santana. Es decir, este dictador, presidente, Alteza Serenísima, etcétera, etcétera, es el ejemplo más claro y prístino de la cooptación y la reconfiguración de un Estado para favorecer al crimen y organizarlo a su favor. Y esta reconfiguración criminal obliga a que el gobierno intente recuperar la seguridad de los caminos a lo largo de la historia hasta llegar con actos como los conocemos, los rurales del porfiriato. Y de ahí nos viene una tradición represiva de que las policías deben ser cuerpos de represión más que cuerpos de protección. Y esto, de una forma u otra, hemos nosotros tratado de transformarlo y tocará a ustedes jóvenes el que lo podamos hacer, que podamos recuperar la esencia de la seguridad como el derecho omnigarante de los derechos humanos. Si no existe esta conciencia, el principio de presunción de inocencia es un mero argumento declarativo. La criminalización por estereotipo de la que habló quien me antecedió en el uso de la palabra es un protocolo vigente. Si no existe esta concepción de que la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos humanos, pues seguirá rigiendo el autoritarismo por violencia por sobre la mística de la autoridad por moralidad en el desempeño. Y si no llegamos a ese cambio, pues seguiremos en este esquema de guerra no convencional que en diciembre de 2006 declaró el Ejecutivo, lanzando al ejército a las calles para asumir labores que no le son propias. La participación
de nuestras Fuerzas Armadas en la defensa permanente de la seguridad de la población en las calles y caminos de nuestra patria está exhibiendo no solo la incapacidad de las autoridades locales para establecer mecanismos mínimos de control sobre la capacidad territorial y de fuego que la delincuencia organizada ha adquirido en las últimas décadas merced a la corrupción, sino también los graves conflictos que conllevan la utilización indiscriminada, permanente y extendida de la institución que debe de ser el sostén último del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas, en funciones que no le son propias y carente completamente de un marco jurídico que les permita actuar por miedos políticos, lo digo abiertamente. A pesar de que desde 1857 contamos con un artículo que establece y estipula en qué condiciones se pueden restringir o suspender las garantías individuales, me refiero al artículo 29, a pesar de que la reforma constitucional de 2010 generó un artículo inextenso que replica tal cual los parámetros de aplicabilidad de la restricción de garantías y de derechos humanos a efecto de no vulnerar a los derechos humanos, ningún ejecutivo federal se ha atrevido a aplicarlo para darle el marco jurídico al ejército para aplicar acciones en contra del crimen organizado. Y esto es bien importante. Estamos quemando el último cartucho, que son las Fuerzas Armadas. Y sin un marco jurídico están ellos conscientes de que están cometiendo violaciones a derechos humanos y que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Pero así como la policía sale a la calle buscando quién me la va a pagar, los militares cada día se sienten más abandonados por su propia sociedad. Y si lo de antier, de la visita de Trump a Los Pinos, nos encrispó, imagínense lo que representa que el ejército de los Estados Unidos intervenga ya de manera directa en las decisiones que toma el ejército mexicano en el combate a el crimen organizado. No estoy hablando de oídas. Trabajé de 2009 a 2012 con el ejército, sé de lo que estoy hablando. Y cuando vengo ante este foro a decir, juntos sociedad, recuperemos el espíritu primígeno de la seguridad como el derecho omnigarante de los derechos humanos, sé de qué estoy hablando y sé qué les estoy pidiendo. Jóvenes, ustedes son ahora el dique que va a inhibir, a impedir la desarticulación de la República en función a intereses totalmente ajenos a nuestro propio país. Queremos seguir siendo México, queremos que nos respeten las naciones del mundo. No permitamos que nos sometan a una guerra no convencional que ni siquiera es nuestra, porque quien consume está del otro lado de la frontera y quien le surte las armas al crimen organizado está del otro lado de la frontera. Gracias.